Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Vamos a leer hasta el verso 26. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 26. Cuando estemos en la cita, contestamos con un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo, con la guianza del Espíritu Santo. La iglesia responde amén. Amén. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Deuteronomio 14, 22 titula la ley del diezmo. Dice así en el nombre de Jesús. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que vendiere en tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te lo bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dale palmas a Dios. Les invito a sentarse por un momento, amada iglesia. La enseñanza de hoy titula la ley del diezmo, tal cual como está ahí en el texto, la ley del diezmo. Y recuerda, amada iglesia, que estamos en una secuencia de 8 predicaciones que hablan acerca de la palabra de Dios y la administración del dinero. Esta es la 4ª predicación. La primera predicación fue acerca del deber de trabajar. La segunda predicación habló de la obediencia, la bendición que viene por la obediencia. La tercera predica fue principios bíblicos que hacen prosperar tu camino. Y hoy nos corresponde la 4ª enseñanza de esta secuencia, que tiene que ver con la ley del diezmo. Y vamos a ver el porqué de esta palabra y el porqué de este mandamiento. La palabra de Dios empieza diciendo de la siguiente manera: cuando Dios establece la ley al pueblo de Israel, amada iglesia, que también este mandamiento ha sido acogido por el pueblo cristiano en el Nuevo Testamento, y luego en la siguiente prédica veremos por qué. Pero cuando Dios establece este mandamiento, lo hace de la siguiente manera: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Ahora, cuando Dios establece este mandamiento, lo establece usando la siguiente palabra: indefectiblemente diezmarás. La palabra indefectible significa sin lugar a defecto alguno, sin lugar a error alguno, sin excusa, sin pretexto. Es decir, es algo que Dios, al poner la palabra indefectible de manera anterior, significa que el mandamiento que continúa para Dios es algo prioritario, para Dios es algo que requiere darle prioridad. Entonces, amada iglesia, uno se hace la pregunta: ¿por qué dice la Escritura indefectiblemente? O sea, ¿por qué tiene esa razón de prioridad? ¿Por qué para Dios es tan relevante el tema? Y aquí es donde viene la pregunta: ¿por qué para la Biblia, para la Escritura, para Dios es tan relevante el tema del diezmo? Si Dios en el cielo, Dios no necesita dinero, Dios no necesita plata, no necesita recursos. Es lo que siempre, es lo que dicen o lo que preguntan las personas que no conocen el camino del Señor. Amada iglesia, y la verdad y la realidad es esta: que Dios en el cielo no necesita nada, porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, pero su obra en la tierra sí. O sea, el diezmo que tú das, o la ofrenda que tú das, o el aporte que tú haces, es para Dios. ¿Por qué? Porque lo haces con fe, pero el fin último es el beneficio, sus
expansión de su obra en la tierra. Amén. Entonces, puede colocar un subtítulo en su Biblia, en su agenda, de apuntes, que diga: razones por las cuales Dios estableció la ley del diezmo. Razones por las cuales Dios estableció la ley del diezmo. Vamos a hablar de 6 razones. Razón número 1, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Razón número 1, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Mira lo que dice el verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es decir, amada iglesia, la persona que practica el diezmo es una persona que ha aprendido sinceramente y de verdad a temer a Jehová su Dios. Es decir, es una persona que ha aprendido sinceramente y no solamente de labios a reconocer a Dios como lo que es, como su creador, como su sustentador, como su Padre Celestial, como la eternidad, como la deidad. Aquella persona que practica el diezmo es porque es una persona que ha alcanzado madurez espiritual y que por ende ha aprendido a temer a Jehová su Dios. Porque es que creer en Dios es fácil y cualquiera lo hace. El libro de Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, Santiago explica que el creer en Dios no es suficiente, sino que es necesario también obedecerle. Amén. Por eso Cristo dijo en San Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no es suficiente decir yo creo en Dios, sino que es necesario conocerle, es necesario temer su nombre, es necesario guardar su palabra. Y el primer punto aquí, amada iglesia, es que la persona que llega, que obtiene la madurez de practicar el diezmo en su vida financiera, es una persona que ha aprendido a temer a Jehová su Dios, como está escrito aquí en tu palabra, aquí en la palabra de Dios. Amén. Entonces, primera razón por la cual Dios establece la ley del diezmo: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. O sea, eso significa una madurez superior, una madurez espiritual, una fe superior. Amén. No es solamente creer de boca. La persona que diezma ha creído de corazón. Segunda razón por la cual Dios establece la ley del diezmo: para probar el corazón del hombre. Segunda razón por la cual Dios establece la ley del diezmo: para probar el corazón del hombre. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Estamos en la cita para la iglesia? Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Dice así en el nombre de Cristo Jesús: cada uno dé como propuso. ¿A dónde? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice la Escritura, hablando del dar en la iglesia, hablando del ofrendar, del dar, del aportar,
Dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. De manera, amada iglesia, que cuando Dios establece el diezmo o la ofrenda o el sistema de aportes que funcione en la iglesia, Dios lo hace para probar el corazón del hombre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego explica, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios ama al que da con alegría para su obra. Dios ama al que da con alegría para su iglesia. Esto, desde luego, hablándolo dentro de una circunstancia de fe sana y de fe normal. ¿A qué me refiero yo con esto, amada iglesia? Que cuando nosotros sabemos que estamos en el camino verdadero, en el camino de Dios, que el lugar donde yo me congrego es una obra, un lugar donde se hace la obra de Dios verdaderamente, pues yo doy con alegría, yo no doy con tristeza, doy con alegría. ¿Por qué? Porque estoy, amada iglesia, apoyando la obra de Dios, porque estoy de alguna manera proveyendo, ayudando para que la obra de Dios avance. Por eso dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y es que en el tema del diezmo, Dios prueba el corazón. ¿Saben por qué prueba el corazón? Porque en esto se ve a quién amas tú más. En el tema del diezmo es donde se examina, amada iglesia, y te lo voy a decir así de claro para que lo entiendas. En el tema del diezmo es donde Dios y tú, porque no te va a decir el pastor, no, Dios y tú, ¿sabes por qué? Porque yo como pastor lo que hago es predicar este tema, lo que hago es predicar esta palabra, pero yo nunca me acercaré a ti a decirte, hermanito, usted cuánto se ganó este mes, y dependiendo de lo que usted se ganó, esto va a ser el diezmo, ni le voy a pasar un sobre marcado con el valor de lo que usted debe diezmar, como hacen en otras iglesias o en otros lugares. No, porque mi deber como pastor es predicar esta palabra, y cada cual entonces ve con Dios si guarda esta palabra, si la obedece conforme a su madurez espiritual. Yo he dicho muchas veces que a toda la raza humana Dios le dio la capacidad de razonar. Dios nos dio algo que se llama razón, amén. Dios nos dio la capacidad de razonar, de entender, de analizar. Y entonces usted puede entender, usted sin conocerlo, sin conocer la obra, usted solamente llegando las primeras veces, usted analiza, usted diciendo, usted entiende cuando se predica la palabra por amor en esta iglesia, o si en una iglesia se predica la palabra por dinero. ¿Por qué? Porque donde se predica la palabra por dinero, pues todo el enfoque de las prédicas, de los sermones, de los cultos, es dinero todo el tiempo. Y desde que usted está entrando en esa iglesia, le van pasando un sobrecito y marcándole, diciéndole, es tanto el aporte. Pero en este lugar no hacemos así para la gloria de Dios. Porque he entendido que mi deber es predicar y que el que hace la obra es Dios. Que cada cual va creciendo espiritualmente y va madurando a como va abriendo su corazón para el Señor. Pero volviendo al tema del segundo punto. ¿Por qué dice este segundo punto? Que a través de la ley del diezmo Dios prueba el corazón del hombre. Que la segunda razón, al yo analizar la escritura, la segunda razón que hallo por la cual Dios establece el diezmo es para probar el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Dice sobre qué? Sobre todas las cosas. No dice sobre esto sí y sobre esto no. Dice amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero la Biblia también me enseña que hay un Dios secundario, un Dios falso, que es el dinero. Que la persona que ama el dinero se constituye en su Dios, en su ídolo. Entonces, cuando Dios establece la ley del diezmo, Dios prueba si es verdad que tú lo amas a Él.
Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, a ti no te va a costar darle a Dios lo que Él ha demandado en su palabra que tú des. O sea, si es cierto que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando uno ama, uno entrega lo que es necesario, lo que es menester. Por ejemplo, cuando tú amas a tu esposa, tú te esfuerzas por ella, tú vives para ella prácticamente. Cuando tú amas a tus hijos, cuando tienes un hijo pequeño, tú te trasnochas por él, tú te desvelas por él. O sea, tú entregas, cuando tú amas, tú entregas lo mejor de sí, precisamente por eso, porque amas. Y si nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero Él nos manda que entreguemos el diezmo de lo que Él nos ha bendecido, de lo que Él nos ha prosperado, y nosotros decimos, no, Señor, entonces en realidad no le amamos. Porque Él nos está pidiendo que devolvamos solamente el 10% de nuestra ganancia, de lo que Él nos ha bendecido, y nosotros le decimos no. Entonces allí se prueba el corazón. Allí se prueba el corazón. Cuando el marido ama a su mujer, entonces él procura que ella esté bien. Y él se esfuerza por proveerle, por suplirle, por tener en su casa lo que ella necesita. Amén. Y esa mujer entiende que ese hombre la ama porque ve que se esfuerza por proveer. Si ese hombre no le importara si ella come, si ella bebe, si ella viste, si ese hombre no le importara si ella tiene que ponerse, yo pregunto a la María, en realidad no la estaría amando. Porque no hay una preocupación por ella, por proveerle, por suplirle, por bendecirlo, por aparejarle, por darle. Así que, amada iglesia, algo semejante es nuestra relación con Dios. Él nos dice, tú me amas. Le decimos, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Dios nos dice, entonces me darás el 10% de todo lo que Dios te bendiga y te multiplique. Y tú le dices en tu corazón, no. Uy, no, Señor, pero es que eso es mucho. Es que el 10%. Y si yo me gano 2 millones son 200,000. No, eso es mucho para dar a la iglesia. Eso es mucha plata. Y ahí es donde dice la palabra, ninguno dé con tristeza. Porque pronto, bueno, pues yo voy a orar porque el pastor predicó, pero le duele la mano para extender. Y entonces dice la palabra, ninguno dé con tristeza, ni por necesidad. O sea, yo voy a dar para que Dios me multiplique 10 veces más, como la falsa doctrina de la prosperidad. Por eso es que tantos son engañados en esas iglesias. Porque los pastores de esas iglesias predican lo siguiente: ven y siembra 1 millón de pesos y Dios te va a dar 10 millones. Vende tu carro viejito y trae dinero a la iglesia y Dios te va a dar una BMW de último modelo. Y la gente se cree el cuento. Pero no es así. La palabra verdadera es que Dios dice, tú me amas. Si me amas, darás el 10% de tus ingresos. Ahora, amada iglesia, yo lo predico, amada iglesia, como dije hace un momento, y cada uno de nosotros, conforme a la madurez que cada uno va adquiriendo, lo va haciendo. Yo hace muchos años que aprendí a diezmar. Me imagino que ya todos ustedes saben, yo soy pastor hace 8 años en esta obra, pero nunca he dejado de trabajar en el ámbito secular. Siempre he trabajado y hasta el día de hoy sigo trabajando. Y yo practico el diezmo desde hace muchos años porque he visto cómo Dios ha bendecido mi vida y ha abierto puertas delante de mí. Pero ese es un punto más adelante. Entonces, Dios establece la ley del diezmo para probar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cuando es para nosotros o para otros, no nos cuesta sacar. Dicen, uy, salió el último iPhone, pero vale 4 millones. No, yo me esfuerzo, me endeudo, me compro algo, pero yo lo compro. Y si está en la iglesia y llegó el momento de ofrendar o el momento de diezmar, como el video que un día vi,
Y está en el momento del culto, llega un momento de la ofrenda, del diezmo, y mete la mano en el bolsillo y saca un billete de alta denominación. Y uy, no, usted no. Va y mete por allá la mano otra vez. Un billete de 2,000. Bueno, ese sí. Dios prueba nuestro corazón. Tercera razón por la cual Dios establece la ley del diezmo: para no desamparar su casa. Tercera razón por la cual Dios establece la ley del diezmo: para no desamparar su casa. Malaquías capítulo 3, verso 10. Malaquías, entre los profetas menores, páginas atrás de San Mateo. Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, verso 10. Estamos en la cita, amada iglesia. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así en el nombre de Jesús: traed todos los diezmos al alfolí. Aquí un paréntesis. ¿Qué es el alfolí? Es un arca de madera o no, un mueble de madera como este, donde estoy predicando. Entonces, retomamos, verso 10, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a tomar la primera parte del verso y luego estudiaremos la segunda parte del verso. La primera parte del verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí. Los diezmos se traen ¿a dónde? Al alfolí, es decir, a este mueble que se pone en las iglesias para recaudar los diezmos del pueblo. Traer los diezmos al alfolí. Es decir, si usted piensa de pronto en tomar el 10% de su salario y hacer mercado y dar a los pobres, es buena obra, sí, es una obra social, pero es lo que Dios mandó hacer con el diezmo, no es lo que Dios mandó hacer con el diezmo. Lo que Dios mandó hacer con el diezmo es traerlo al alfolí. Amén. La obra social lo hacemos del restante de nuestro dinero. Entonces, empieza la escritura diciendo: traed los diezmos al alfolí. Y aquí se revela uno de los propósitos del diezmo: y haya alimento, ¿a dónde? En mi casa. Significa esto, como cuarto punto de esta prédica, que el diezmo fue establecido por Dios para no desamparar su casa, es decir, para proveer para su casa, para bendecir para su casa, para suplir las necesidades de su casa. Y te lo voy a explicar por qué. Este lugar, este templo es casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí se paga arriendo, se pagan servicios, se compran vasos, se compran útiles de aseo, y todo esto se hace con dinero. Si tú no diezmas, si yo no diezmo, no habría con qué pagar el arriendo del local. Y por cierto, todos los años sube y sube. Entonces, si la iglesia no diezma, no tendríamos este lugar para poder congregarnos todos los domingos o todos los meses. Si la iglesia no diezma, no habría dinero para poder pagar las facturas, los servicios del agua, de la luz y lo que se requiere. Por eso dice la escritura: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, es decir, haya provisión en mi casa, haya sustento en mi casa, porque tener este lugar no es barato, amada iglesia. Solamente para que usted lo sepa, en este lugar pagamos más de $1,000,000 de pesos de arriendo todos los meses. Yo no puedo ir a la dueña de la
casa, de este lugar, y decirle: oye, doña fulana de tal, usted sería tan amable y me regala lo del abierto. Porque seguramente me va a decir que no. Amén. Me va a decir: no, me desocupa de inmediato, por favor. Entonces, amada iglesia, la escritura dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso significa haya provisión, haya sustento, haya con qué hacer la obra. Y aquí es donde vengo al tema. Los incrédulos y los que no conocen la palabra de Dios dicen: pero ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrenda si Dios no necesita plata? Y la respuesta es: porque Dios está en los cielos y Él todo lo tiene, pero su obra está en la tierra y su obra necesita recursos. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros programamos las oxigenaciones, que las oxigenaciones es básicamente una comitiva que se envía a las otras obras para visitarlos, un predicador y 2 o 3 o 4 o 5 profetisas según la obra. Entonces, cuando se hacen ese tipo de oxigenaciones, se necesitan recursos para ir a hacerlo. Si yo voy a viajar, por ejemplo, en este mes de diciembre, el 14 de diciembre estuvimos en Maní, y yo me fui para Maní con 3 profetisas a llevar la palabra de Dios. Maní es un lugar donde esta obra ha tenido mucha acogida, y cada vez que voy la iglesia está más grande, ha ido subiendo, ha ido creciendo. Y entonces, amada iglesia, de aquí a allá son como 7 horas de camino, más las paradas son como 9, 10 horas, porque estamos bastante lejos. Y si la iglesia no diezma, y si usted no diezmara, y si yo no diezmara, si nosotros no diezmáramos, pues no habría recursos con que ir a llevar la palabra de Dios, amado. Porque, como lo he dicho en otras ocasiones, yo no puedo llegar a la bomba de gasolina. Vamos en el carro de una hermana que nos hace el favor de llevarnos, pero desde luego la iglesia corre con todos los gastos, y yo no puedo llegar a una estación de gasolina y decirle al muchacho de la gasolinera: señorita, por favor, llene el tanque del carro full, 250,000 pesos de combustible, quedó full. Y luego yo decirle: señorita, ¿usted cree en Dios? Y ella decirme: sí. Y yo decirle: pues que Dios le pague, porque yo no tengo plata, porque la iglesia no diezma. Mínimo coge la manguera y me da un manguerazo, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, porque la obra del Señor en la tierra se hace con recursos. Es así de sencillo. Y yo sé que a esta palabra le ha hecho mucho daño a los pastores torcidos. Yo sé que predicar sobre esto es un tema complicado y es un tema polémico, porque hay pastores que se han aprovechado de las iglesias, que se han aprovechado de las congregaciones para enriquecerse, para lucrarse, para volverse ricos y millonarios ellos. Pero yo creo que tú tienes discernimiento, y yo creo que tú tienes el Espíritu Santo y puedes saber dónde estás, y el siervo que por gracia te pastorea. Si yo fuera un pastor torcido, no, sencillamente ni siquiera estaría trabajando en el ámbito secular. Y no es que los que no trabajen sean torcidos todos, no, sino que, como dijo Pablo, para dar buen ejemplo. Para dar buen ejemplo. Es que todavía lo hago y lo haré. Como lo he dicho, seguiré trabajando hasta que la obra crezca tanto que demande mi tiempo completo. Pero mientras eso pase, yo seguiré trabajando todo el tiempo que sea y todos los años que sea, amada iglesia, para solamente, como dijo Pablo, para quitar la ocasión a los que la quisieran, para criticar, para maldecir. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, que esto es palabra de Dios. Que hay pastores impíos, pastores perversos, corrompidos, que han usado esta palabra para enriquecerse ellos, sí, pero que ellos darán cuentas a Dios. Que el día del juicio viene, que hay un día donde todos compareceremos ante Cristo, y que para Dios no valen títulos ni posiciones.
Dios en aquel día no le dirá a los pastores torcidos y corrompidos: ay, es que tú eras pastor, ven, entra al reino de los cielos. No, dice la Biblia todo lo contrario, que el castigo peor será para aquellos que le conocían y aún así practicaron maldad. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Jesucristo dijo lo siguiente: en aquel día muchos me dirán: Señor, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿Y acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Quiénes están hablando ahí? Pastores y predicadores torcidos. Y Cristo dice la palabra: y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esos pastores torcidos, corrompidos, que se lucran con el dinero de la iglesia, para ellos está reservado el fuego del infierno, el castigo eterno. Pero tú y yo tenemos un deber de seguir adelante con la obra de Dios. Y mira, yo podría tener aquí todos los siervos que usted quiera, excelentes siervos, excelentes predicadores, excelentes siervas de Dios, pero si no hubiese recursos para hacer la obra, sencillamente no se podría hacer. Sencillamente no se podría hacer. Entonces, por eso es que dice Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, traed los diezmos al alfolí para que haya con qué sustentar la iglesia, para que haya con qué pagar el más de $1 millón de arriendo que se paga aquí, con qué pagar los servicios, con qué comprar el agua, los vasos, con qué comprar los útiles de aseo, para que haya con qué reemplazar un ventilador cuando se daña, una silla cuando se parte, poder comprar nuevas, para que haya con qué poder viajar a las otras obras y llevar oxigenadores, y llevar profetisas, y llevar predicadores, y visitar esas poblaciones lejanas que están hambrientas y sedientas de la palabra de Dios. Que haya alimento en mi casa significa que haya sustento, que haya provisión, que haya recurso en la casa de Dios, porque se necesita para poder hacer su obra. Punto número 4. Dios establece la ley del diezmo para no desamparar a sus pastores. Punto número 4. Dios establece la ley del diezmo para no desamparar a sus pastores. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, verso 11 al 14. Primera de Corintios capítulo 9, verso 11 al 14. ¿Estamos en la cita, amada iglesia? Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 9, verso 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Pregunta Pablo. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén y amén. Esto es lo normal y lo natural. Y empieza el apóstol Pablo justificando la necesidad de proveer para los pastores que se dedican a la obra de Dios. Y dice Pablo: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosechamos lo material. Y si otros participan de ustedes de este derecho, ¿acaso no podemos nosotros? Dice Pablo: pero lo hemos soportado todo por amor a Cristo, por amor a vosotros, por amor a vosotros, no solo por amor a Cristo, sino por amor a vosotros. Dice Pablo: porque de esta, el verso 14, así también ordenó el Señor
a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y vamos a ir paso a paso. Dios estableció la ley del diezmo para no desamparar a sus pastores. Porque el mandamiento de Dios, el mandamiento de Cristo es el siguiente: así ordenó el Señor a los que se dedican a anunciar el Evangelio, que vivan del Evangelio, es decir, que tengan su sustento, su provisión de lo que ellos se ocupan, como es normal. Si una persona se ocupa, por ejemplo, en arreglar zapatos, lo normal es que viva de eso. Si una persona se ocupa de cuidar vacas, lo normal es que viva de eso. Si una persona se ocupa, por ejemplo, de cuidar a las demás, si es celador, si es guarda, o por ejemplo las fuerzas militares de nuestro estado, lo normal es que tengan un salario por eso. Pablo escribe más adelante y pone ese ejemplo: nadie es soldado a sus propias expensas. Pablo utiliza el ejemplo de los militares. ¿Por qué? Porque los militares lo que hacen es un bien común: cuidar la soberanía del país, cuidar el país de una revuelta, de cuidar el país, de cuidar el orden público. Amén. O sea, ellos sirven al país, ellos sirven a la comunidad, pero ellos, para prestar su servicio, necesitan que se les sufrague sus gastos, tener un salario. Amén. Es una labor pública la que ellos hacen, sí, pero ellos devengan un salario por eso. Pablo dice: lo mismo pasa con los pastores. Los pastores hacen una labor pública: cuidar las almas, pastorear los hogares, pastorear las familias, orar por los enfermos, echar fuera demonios, predicar el Evangelio, anunciar la salvación, mostrar el camino. Hogares son restaurados, enfermos han sido sanados, endemoniados han sido libres. A eso se dedica el pastor, pues dice Cristo: de eso debe vivir. Es un mandamiento de Dios. Y dice Pablo: y si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos lo material? La respuesta es que no. ¿Sabe a qué se refiere Pablo con esto? Si nosotros anunciamos el camino de la salvación eterna, ¿es gran cosa si de ustedes obtenemos nuestro salario? Y si de pronto alguno de ustedes viene enfermo a la iglesia y el pastor ora por él, los hermanos oran por él y Dios lo sana, ¿acaso eso no es mucho más? En esta iglesia, en este ministerio, para la gloria de Dios, hay personas que han sido sanadas de cáncer. Hay personas que han sido sanadas de diversas enfermedades. Hay personas que han recibido milagros de sanidad en sus vidas. Y cosas que ni el mejor seguro de medicina podía cubrir. Enfermedades que ni porque tengas la atención VIP, la medicina prepagada y pagues tantos millones o miles al mes, puedes sanar. Pero que Dios ha sanado en este lugar. Y entonces dice Pablo: si nosotros somos el instrumento para sembrar entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosechamos lo material. Pablo nos está enseñando, amada iglesia, a valorar la casa de Dios, a valorarle el Evangelio, a valorar todo lo que recibimos en la iglesia. Hay personas que han llegado con sus hogares destruidos a la iglesia y Dios ha restaurado sus hogares aquí. Hay personas, amados hermanos, que han llegado enfermos o mujeres estériles a la iglesia y por promesa de Dios, Dios les ha sanado y han concebido y han dado a luz conociendo al Señor. Amén. Dice Pablo: entonces, si en la iglesia es donde tú has recibido tanto bien, tanta bondad y aún milagros, es mucho si entregas tu diezmo. No lo es. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nuestro corazón se endurece. Mira, yo te voy a hablar de esto con libertad. Y te voy a hablar con libertad, ¿sabes por qué? Porque mi conciencia no me acusa. Porque la gloria sea para Dios, mi conciencia está limpia. Pero amados hermanos, la verdad es esta, que nuestro corazón, cuando se trata de dar, se endurece.
Y somos duros en este sentido. Y decimos que amamos a Dios, pero desamparamos su obra. Y decimos que amamos a Dios, pero desamparamos su casa. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el maligno maquine nuestros corazones y te diga, ¿para qué dar en la iglesia si eso es para el pastor? ¿Para qué darle plata al pastor? Es lo que muchos dicen. Yo muchas veces orando, Señor, provee para tu obra. El mes pasado, ustedes mismos se dieron cuenta, este año hubo varias de las iglesias alternas en otras ciudades que se quedaron sin visita, sin oxigenación profética que llamamos. Y se quedaron sin visita precisamente por falta de recursos. Surgió la idea de una hermana, pues hagamos alimentos y vendamos en la iglesia los domingos. Y el mes pasado, el mes de noviembre, usted se dio cuenta y muchos de ustedes nos colaboraron, que los hermanos nos pusimos de acuerdo para preparar alimentos, para vender, para poder recaudar, no para mí, no para algún hermano, sino para poder ir a llevar la palabra de Dios a otras ciudades. Porque ya nos había tocado cancelar en 2 oportunidades visitas que habían sido programadas por falta de recursos. Pero nuestro corazón se endurece, hermanos. Nuestro corazón es duro a la palabra de Dios en este aspecto. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros probemos nuestro corazón. Por eso, en el segundo punto, Dios estableció la ley del diezmo para probar nuestro corazón. ¿Qué tan cierto es que le amamos? ¿Qué tan cierto que Dios es primero? O sea, ¿qué tan cierto es que Él tiene el primer lugar en mi vida? Porque cuando yo amo, yo obedezco. Cristo lo dijo: si me amáis, guardad mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Mira, yo te digo una cosa. Yo he conocido iglesias y el mundo le gusta mostrar a aquellos pastores corrompidos que se enriquecen abusando de los fieles, económicamente hablando. Pero el mundo no le gusta mostrar los cientos de pastores que hay con los zapatos rotos, con pantalones remendados, por la falta de recursos en sus congregaciones. Y yo te digo que son muchos más los pastores en crisis y en situaciones de necesidad que los pastores millonarios. Lo que pasa es que el mundo pone el foco en los torcidos para que la gente aborrezca el evangelio. El otro día nos citaron a una reunión los pastores de aquí de Villavicencio por partes, es decir, varias reuniones con distintos grupos de pastores. Y allí conocí un pastor bastante humilde y tenía el cuello de la camisa desgastado, o sea, la ropita ya viejita. Y un hombre que se dedicaba al evangelio desde hace varios años, muchos años, casi toda su vida. Pero eso el mundo no le gusta mostrar. Si al mundo no le gusta mostrar a los pastores que sufren necesidad por predicar el evangelio. No, el mundo le gusta mostrar a los perversos, los corrompidos. Amada iglesia, pero Dios hay un día que estableció para juzgar a todos y para dar también la recompensa a todo el que ha hecho la obra bien. Así que el cuarto punto es que Dios estableció el diezmo para no desamparar a sus pastores, como lo dijo Pablo. Quinto punto, penúltimo. Quinta razón por la cual Dios estableció el diezmo: porque Dios nos demandará cuando no entregamos los diezmos. Porque Dios nos demandará cuando no entregamos los diezmos. Vamos a leer Malaquías 3, versos 8 y 9. Regresamos al libro de Malaquías, recuerden, unas páginas atrás del Nuevo Testamento, entre los profetas menores. Malaquías 3, versos 8 y 9.
¿Me la cita para la iglesia? Dice así en el nombre de Cristo Jesús. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Luego dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mira, este texto es bien interesante. ¿Por qué? Por lo que los incrédulos dicen que Dios no necesita recursos. Y mira como Dios mismo escribe aquí. Desde luego los incrédulos lo dicen porque ellos son ciegos e ignoran la palabra de Dios. Pero mira cómo escribe Dios aquí. ¿Robará el hombre a Dios? Luego responde, pues vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Pregunta el pueblo. Y él responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea, cuando Dios te manda a ti y a mí a diezmar y a ofrendar y nosotros no lo hacemos, nosotros estamos robando a Dios. No a la iglesia, no al pastor, a Dios, lo dice la Biblia. Y no la escribimos nosotros los pastores. La escribieron profetas hace miles de años atrás. Y luego dice, mira lo tremendo del verso 9 es que dice, malditos sois vosotros con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y quiero explicar este texto. El texto malditos sois con maldición no significa que la persona que no diezma se vaya al infierno, no. Lo que significa es que la persona que no diezma, no aporta, no ofrenda en la iglesia, viéndole Dios bendecido, Dios se lo va a demandar en esta tierra. Es decir, que sus finanzas no van a ir a mejor, sino a peor. Hay una parte donde dice, maldeciré vuestras bendiciones. Es decir, lo que Dios te había bendecido, lo que Dios te había prosperado, ahora Dios mismo lo va a quitar. Yo siempre que predico este tema, me acuerdo de un hermano en la obra de Puerto Rico, hace varios años atrás. Que yo fui a visitar esa obra de una oxigenación, precisamente, creo que fue. O un día que fui, que Dios me inquietó ir. Y fui y visité esa obra y prediqué. Y el tema que prediqué fue este precisamente, el del diezmo. Y cómo Dios demanda, cómo Dios hace juicio sobre la persona que Él bendice, sobre la persona que Él le cumple las promesas y que esa persona no retribuye el diezmo. Porque yo quiero decirte, el diezmo no es que tú das a Dios, no, el diezmo es que tú devuelves a Dios de lo que Él ya te bendijo. Amén. Porque nadie da a Dios, solamente devuelve de lo que ya Dios, de lo que ya recibió. Y entonces yo hice esta predicación allá en Puerto Rico, y algunos de ustedes han oído esta historia, pero es 100% real. Cuando yo termino el culto y estoy imponiendo manos, pasa un hermano de la congregación, antiguo el hermano, y pasa un hermano y me dice, pastor, tengo algo que decirle. Y yo le digo, ¿qué ha sido? Me dijo, pastor, es que toda la prédica que usted hizo hoy fue para mí. Yo dije, bueno, hermano, yo prediqué para toda la iglesia. Cuando él me cuenta su historia, me dice, pastor, Dios me había prometido que iba a bendecir mi tierra y mis cultivos, y que habiendo empezado por poco iba a tener mucho. Me dijo, pastor, yo empecé cultivando 1 hectárea de sandía y en sociedad. Y Dios bendijo esa hectárea y tomamos buen precio y luego cultivamos 4 y Dios me siguió bendiciendo y yo empecé vendiendo a los que compraban aquí. Luego empecé a alquilar turbos para llevar directamente a Bogotá y vender allá a mejor precio. Luego yo ya tenía cultivos por aparte solo y también cultivos en socia con mi otro socio. Y entonces dijo, y al último yo ya estaba sacando mi producto de sandía en tractomulas. Y yo vi las publicaciones de él en los estados, tractomulas llenas de sandías hasta arriba. Me dijo lo siguiente, pastor, y cuando yo empecé a ganar poco, yo diezmaba.
Era un hombre que ya conocía el Evangelio, un hombre antiguo. Y cuando la ganancia de la primera venta de sandía era 1 millón, 2 millones, yo diezmaba 100,000, yo diezmaba 200,000. Pero cuando yo empecé a sacar la sandía en tractomulas, cada tractomula, cada viaje de sandía me dejaba entre 20 y 30 millones de ganancias según el precio que estuviera. Entonces el tiempo eran 2 o 3 millones de pesos y a mí ya se me hizo mucho. Me dijo, a mí se me hizo mucha plata. Si me habían quedado 20 millones en el viaje, pues dar 2 millones a la iglesia, a mí se me hizo mucho. Lo que no se le hizo mucho sí eran los 18 que le quedaban en el bolsillo. Y entonces dijo, pastor, y yo empecé a dejar de diezmar. Y yo ya no diezmaba. Y solamente daba ofrendita por ahí en la iglesia, pues yo ya no diezmaba. Y ¿sabe qué me pasó, pastor? Dijo, el precio se vino abajo. Empecé a perder en los cultivos de sandía. El socio que tenía hizo una venta del cultivo que teníamos y se cogió la plata y se echó a perder. Y yo era el que prendeaba ya en el almacén de insumos. Y él se echó a perder con la plata y quedé yo dando la cara. Entonces yo tenía un cultivo, de los cultivos que yo tenía de mi propiedad solo, recogí una gran cosecha y mandé para Bogotá y a un hombre de allá de la Plaza Central que ya había comerciado con él, que ya había una confianza. Entonces yo enviaba el viaje y de allá para que él consignaba. Y yo mandé el viaje 2 días y no consignaba, 3 días y no consignaba, 1 semana, 2 semanas y me dejó de contestar. A mí me robó. Dijo, tuve que empezar a vender mis cosas, tuve que vender mi carro, había comprado una camioneta 4x4 para la trocha bien buena, tuve que vender mi carro, tuve que vender todo, pagar el insumo, todo. Lo último me dijo, pastor, yo quedé andando en una moto, una Honda XLR, creo que se llama 150. Yo quedé andando en una moto. Y yo venía un día por el parque central aquí del pueblo, me dijo él, y me encontré a uno de mis trabajadores que yo no le había pagado. Él era uno de los que le debía, o era el que me faltaba por pagarle. Ya le había pagado a casi todo el mundo, pero yo hacía tiempo estaba colgado con él y no había podido pagarle. Y él me hizo el pago, yo le pagué y todo esto. Y ese hombre me levanta a improperios y a palabras sueces. Y tenía en el campo se acostumbra a los campesinos cargar una macheta en la cintura, y sacó la macheta y dijo, o usted me paga hoy o yo le bajo la cabeza. Dijo, me tocó dejarle la moto y me mandó para casa a pie. Me dijo, pastor, y todo esto me pasó porque yo robé a Dios. Ahora, lo que yo te estoy predicando, Dios sabe que es verdad. O sea, Dios sabe, aquí hay gente que conocen a ese hermano del que yo estoy hablando. O sea, esto no es que yo me lo estoy inventando aquí, no, Dios me es testigo y mi conciencia también me es testigo que es verdad. Y que esta palabra que dice aquí, malditos porque me habéis robado, es verdad. Dios te ha hecho promesas, Dios te las va a cumplir. Pero acuérdate de honrar a Dios. Acuérdate de traer tu diezmo a la iglesia, que no es para el pastor, es para la obra de Dios. Si yo tengo un salario básico como pastor, eso es normal, pero todo lo después de mi salario, todo lo que entre, es para la obra de Dios. Aquí hay unos tesoreros, aquí hay una contadora, aquí hay un sistema de consejo de ancianos, aquí hay gente que vigila, aquí hay una rendición de cuentas que se hace en marzo todos los años, donde usted puede venir. Ama la iglesia, pero no robes al Señor. Aprende a diezmar, aprende a temer a Dios. Aprende a amarlo de verdad y no solamente de boca. Aprende a amarlo con hechos. O sea, es que el que diezma está amando a Dios con hechos, no solo con palabras. Porque si tú dices, Dios, ¿cuánto te amo? Pero Él te dice, diezma lo que yo te he bendecido, y tú le dices, no, le estás amando con palabras. Aprende a amarle con hechos.
Sexto y último punto. Última razón de las razones por las cuales Dios estableció la ley del diezmo. Sexto y último punto. Para que seas tierra deseable y seas bendecido. Para que seas tierra deseable y seas bendecido. Malaquías 3. Ahora sí vamos a leer, ¿se acuerdan que teníamos pendiente la segunda parte del verso 10? Sí, Malaquías 3, del 10 al 12. Vamos a retomar el verso 10. Malaquías 3, del 10 al 12. Dice así en el nombre de Cristo Jesús: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esta fue la parte que ya leímos. Amén. Ahora de ahí en adelante. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Seréis qué? Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dice Dios: traed los diezmos, las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego de que tú has entrado en esa obediencia, luego de que Dios ha probado tu corazón y lo ha hallado fiel, entonces viene la segunda parte del verso 10 en adelante. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las puertas y las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, no hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Abriré las puertas y las ventanas de los cielos. Pastor, es que si yo diezmo, de arriba del cielo me van a caer costalados de plata. No, hermano. Pastor, es que si yo diezmo voy a abrir la puerta y mi casa y va a haber una maleta llena de dinero. No, tampoco. Cuando dice probadme, que yo abriré las puertas y las ventanas de los cielos para bendecirte, significa que Dios abrirá puertas delante de ti que no estaban abiertas, que Dios abrirá puertas de bendición, oportunidades de negocio, oportunidades de empleo, oportunidades de empresa que antes no tenías. Eso significa: y seréis tierra deseable. ¿Sabe qué quiere decir? Seréis tierra deseable. Que la gente querrá trabajar contigo, la gente querrá comerciar contigo, que Dios te pondrá en gracia y Dios bendecirá lo que tú haces, que Dios dará bendición a lo que hacen tus manos. Dice: reprenderé por vosotros al devorador. Si hay un espíritu devorador de las finanzas que entra en la casa de aquel que no obedece la palabra de Dios. Y cuando ese devorador entra, es cuando usted, por su desobediencia, cuando ese devorador entra porque usted no obedece la ley del diezmo y la ofrenda, es cuando a usted le acontecen cosas que no le pasan sino a usted y al chavo, como yo lo he dicho. O sea, aquel que tiene el devorador encima en sus finanzas es aquel que le pasa de todo. Es aquel que se le pincha la moto, se le rompe el carro, se le va el motor, parquea el carro debajo de un árbol y cae un mango y le rompe el parabrisas. Es aquel que va pasando y lo muerde el perro, le pasa de todo. Hay gente que ha vivido eso y que sabe qué es eso. Por donde saca la cabeza, por ahí Dios tenga. Hay gente que sabe qué es eso, que no gana ni una. Y es porque Dios está contra él. Lo sigue amando como a hijo, sí, pero lo está reprendiendo. O sea, cuando tú desobedeces en el diezmo, Dios te sigue amando como hijo, claro, pero te está reprendiendo
reprendiendo como el padre que reprende al hijo al cual ama. Y dice la Escritura que cuando tú obedeces a Dios en el diezmo, Dios reprende al devorador por ti. Y hay muchos de los que obedecemos que hemos visto cumplida esta palabra en nuestras vidas. Hay muchos de los que obedecemos que se nos ha quedado la puerta de la casa abierta y hemos amanecido con la puerta abierta y Dios no ha permitido que nadie interrumpa. Hay muchos de los que obedecemos que a mí me ha pasado. Un día dejé las llaves pegadas en la moto en un parque por allá cerca del centro y me fui con mi esposa a andar como 2 horas y luego regresé y ahí estaba la moto. Y no la dejé en un parqueadero cerrado, la había dejado afuera en la calle, en una bahía, en esta ciudad donde roban motos todos los días. Pero ahí se me habían quedado las llaves pegadas y ahí envió Dios su ángel invisible a que cuidara la propiedad de su hijo. Reprenderé por nosotros el devorador. Eso significa la obediencia. Eso significa la recompensa. Eso significa abriré para vosotros las puertas y las ventanas de los cielos. Reprenderé por vosotros el devorador. Una hermana que yo creo que ella es fiel en esto, el Señor me contó el siguiente testimonio el otro día. No, y hay una hermana que, es que hay muchos testimonios. Hay una hermana que hoy está aquí presente. Y ella el otro día me dijo, pastor, yo soy fiel a Dios con el diezmo. Yo hago las cuentas y incluso ella me preguntó, ¿cómo se saca el diezmo? Yo le expliqué, el 10% de tu ganancia. Ella vino a una droguería, entonces yo le decía, si tú compras un producto en 10,000 y lo vendes en 15,000, pues tu ganancia son 5,000. De eso se diezma, como dice la Biblia, del rendimiento. Para los que tienen negocio, los que trabajamos, diezmamos de nuestro sueldo. Entonces yo sé que la hermana diezma porque ella misma me lo preguntó y ella misma me lo ha dicho. Y entonces, mira lo que le pasó a esta hermana. Un día estaba allá en su droguería y entró un hombre con un revólver a robar. Y el hombre entra a robar al que está el cliente que estaba ahí, pero sobre todo venían a robar ¿qué? El producido de la droguería. Y la hermana, ¿sabe qué hizo? Se agachó y el hombre entró en pánico. Entró en pánico el ladrón y salió corriendo. Y no robó nada. Y la hermana me mostró el video. Mire, pastor, mire. Reprenderé por vosotros al devorador. Amén. El otro día la hermana se fue. Creo que iba para la universidad y se le quedó la maleta y tuvo que regresarse para su casa. Y cuando ella se regresa, que está entrando, llegando a su casa, ve un hombre que va saliendo. Y cuando va a meter la llave en la puerta, ve que la puerta se abre sola. Dice, Dios mío, me han desocupado la casa. Y cuando la hermana entra, todo estaba ahí. El hombre que iba saliendo le acababa de abrir la puerta. Pero Dios hizo que ella se le olvidara la maleta para que regresara y no se perdió ni una aguja de su casa. Reprenderé por vosotros al devorador. Pero cuando usted no diezma, es todo lo contrario, hermano. Como lo que le dije hace un momento, como el testimonio que ella también le conté, o sea, le pasa de todo. Pero aquí estamos hablando del último punto, para que seas tierra deseable. Dios abre puertas delante de ti. Dios abre caminos delante de ti. Mira, hay un hermano que él es de otra obra. Y este hermano empezó, digamos, tenía su negocio y empezó a vender unos lotes. Y tenía un negocito ahí de una venta de lotes. Y mira, Dios le había dado promesa a él. Y un día se acerca a él uno de los ricos de la ciudad o del pueblo. Y le dice, mire, fulano de tal, la verdad es que yo ya tengo este proyecto de vivienda, ya tengo este proyecto para ejecutar, tengo planos, tengo permisos, tengo todo. Pero me salió un viaje extraordinario para un país, tenía que viajar para Europa. Y iba a estar varios meses por allá, pero el proyecto tenía que ejecutarlo. Y me dijo, me lo han recomendado, le dijo al hermano, quiero que usted se haga cargo, que usted sea socio mío y que usted se quede al frente del proyecto. Y ese hermano se fue para arriba desde luego. Seréis tierra
deseable. Amada iglesia, hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana.